no ha habido tampoco un informe claro en relación a cuál es el estado del avión presidencial, pero es bueno también reconocer de que esta medida es una medida un poco populista. Nosotros nos vamos a ir inmediatamente con Enzo Helguera, analista político. Bienvenido, señor Helguera, a Las Cosas por su Nombre. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle y bueno, estoy acá a la espera de las consultas que tengan en cabina en relación al mensaje de la Nación pues que se encuentra dando el presidente respecto a sus 100 primeros días de gestión. Muy bien, a mí me gustaría que usted más bien me dé su balance del presidente de la República, que pareciera que en realidad ha pasado las cosas como que tengo poco tiempo, me están exigiendo demasiado, se le han olvidado las crisis, que valgan verdades, a mí me parece, no sé si usted me enmienda la plana, han venido del mismo gobierno. ¿Cuál es su análisis? Bueno, en definitiva, yo considero que en todo mensaje de la Nación debe haber una postura de autocrítica, ¿no? Y más aún en una gestión nueva, porque justamente hablamos de eso, de reconocer nuestros propios errores, porque hay errores, no solamente a nivel de gobierno, sino también de política interna dentro del apoyo que tiene el presidente. Su partido de gobierno le ha dado la espalda, por ejemplo, para la votación de la Premier y el gabinete, y eso evidentemente es un diagnóstico que uno debe sincerar y reconocer, que también por ello ha estado distraído no solamente en la política, digamos, externa a él o la oposición política, sino también en él mismo, en su propio entorno, y también los ministros. En efecto, los ministros, que algunos de los ministros sobre todo, evidentemente lo que han terminado haciendo es incendiando la pradera, muchas veces en vez de resolver de manera ejecutiva los problemas. Entonces, este tipo de política de gobierno tiene que ser no solamente corregido, modificada, sino también colocar a las personas más aptas en los puestos de gobierno. Entonces, en la medida en que haya o se inicie por una autocrítica y un reconocimiento a ello, no se puede hacer un balance de gestión objetivo, ¿no? Nadie quita que haya hecho algún tipo de inversión, que se hayan generado puestos de trabajo, etcétera, pero cuando no acompañamos nuestro balance con la estadística y los números exactos, evidentemente eso termina siendo una información no sólida, que además no termina contrastándose pues con la información real para hacer las proyecciones que se deberían hacer. Yo tenía entendido, primera noticia, porque tantas veces se ha querido vender el avión presidencial, yo tenía entendido de que el avión presidencial, cuando nos faltaba a nosotros ir y recoger las vacunas, teníamos un avión que no servía ni siquiera para ir a Europa. Ese avión presidencial es el que se quiere vender, sirve, se usa. ¿Qué tipo de avión tenemos como para decir de que lo vamos a vender? ¿No era ya casi obsoleto ese avión? Bueno, aparentemente es un avión que no ha tenido siquiera los mantenimientos determinados, es un avión ciertamente antiguo. No ha habido tampoco un informe claro en relación a cuál es el estado del avión presidencial, pero es bueno también reconocer de que esta medida es una medida un poco populista, ¿no? Que últimamente o hasta hace poco la ha aplicado el presidente de México, por ejemplo, que terminó que como nadie quiso comprar el avión presidencial, tuvo que hacer una rifa entre empresarios para comprar. Eso terminó siendo el presidente de México, ¿no? Entonces de repente el presidente Castillo ha venido también con esa idea o esa sugerencia de sus reuniones que ha sostenido también en México con el presidente mexicano. Entonces, eso termina siendo una medida populista porque eso no resuelve los problemas de fondo, ¿no? En realidad, que lo vaya a vender o en el estado en lo que lo vaya a vender, no es una medida principal para corregir
los temas de fondo, ¿no? Pero sí, como te digo, es un tema para la tribuna, es un tema un poco más político, ¿no? Ujú. Y otra cosa que me llama la atención es que le ofrece a los maestros estabilidad. ¿No se supone que había todo este régimen de evaluaciones precisamente para que vayan subiendo escalón por escalón? Que eso pasa en cualquier trabajo, ¿no? Es decir, a nadie le ofrecen una estabilidad absoluta porque, o si no te duermes en tus laureles. Hay gente así, hay gente que no Claro. necesita eso, ¿no? Hay gente que es competitiva de por sí, pero si a todos le ofreces lo mismo, se vio ya en una baja fuerte precisamente en el magisterio. ¿Por qué hace esto el presidente? ¿Es traerse abajo de alguna manera lo poquito avanzado en la reforma en la educación? Bueno, en efecto, los avances en cuanto a reforma educativa no son claros. Mm. Tampoco ha habido una, una, una estabilidad, una exposición por parte del Ministerio de Educación concretamente en qué quieren basar las medidas, pero lo cierto es que la estabilidad en efecto dependía del esfuerzo y de la capacidad de los profesores y de la meritocracia. Pero hay una observación que obviamente es propia de algunos gremios de profesores, que evidentemente quieren que esta evaluación, por ejemplo, no sea el único criterio, ¿no? Que quizás haya escuchas en clases u otro tipo de criterios, pero en el fondo es que esto no sea estricto para ver a quienes se ascienden o a quienes no, que hasta ahorita el espíritu de la norma era premiar la meritocracia, la capacidad por encima de la edocracia, o nuevamente por el tema pues populista, pero recordemos que el presidente viene de este tipo de gremios y de luchas sociales. Entonces, y ahora siendo presidente, pues aparentemente quiere hacer algunas modificaciones sustanciales y tener una política diferente, ¿no? Ujú. Y bueno, ya que a nosotros nos parece, por todas estas complicaciones que han habido en torno de su mandato, crisis políticas, vellidos, personas que no eh, cumplen el perfil, y también estamos de acuerdo que la vacunación ha avanzado rápido, que ese sí es un tema que puede relevarse. ¿Qué otra cosa se puede relevar? ¿Qué es lo que se ha hecho bien en estos 100 días que nadie le está pidiendo pues que presente, que ya transformó el país, porque nadie es loco? Pero ¿qué es lo que se está viendo bien encaminado más allá de la vacunación? Bueno, mira, a pesar de las contradicciones internas, algo positivo es el viaje que ha tenido, los viajes que ha tenido el presidente y el discurso pro inversión privada, ¿no? Lo segundo que podría destacar es el tema al que se ha referido de aumento de empleo temporal con inversiones públicas que se han hecho. Mencionó, por ejemplo, a Puno y algunas obras que se habían avanzado que había dado un incremento de la empleabilidad, ¿no? Ujú. Obviamente también la empleabilidad ha crecido, además de la inversión pública, porque las restricciones se han ido, digamos, superando en cuanto al inicio de lo que teníamos en la pandemia, ¿no? Entonces, hasta allí, esos, esos, eh, esa intención para tratar de promover los logros sí se encuentran en un canal de positividad, ¿no? También podríamos mencionar que si bien es cierto hay una gran deuda pública por parte de la empresa privada y que ha mencionado de por qué los otros presidentes o sus antecesores no han hecho esas cobranzas, algunas empresas se llegaron a poner al día casi inmediatamente después de confirmar la elección de Castillo, ¿no? Respecto a sus deudas tributarias o las deudas que tiene con el Estado. Sin embargo, otras no. Entonces, con las palabras adecuadas, lo he escuchado ahora decir de que va a conversar con ellas para llegar a hacer el pago y ya no ha usado la terminología
que en algún momento usó como la expropiación o este tipo de términos. Entonces creo que está haciendo un viraje un poco más al centro y bueno, de momento manifiesta tener esas buenas intenciones que la historia y el paso del tiempo evidentemente nos permitirán juzgar luego. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, lo que ha dicho, y yo lo he notado varias veces, es remarcar de que él no quiere decir expropiación, no, sino renegociación, aunque se le salió, pues entonces Sí, hay que lo que pasa tener es que pues cuidado, ¿no? creo que estuvo conversando con algunas personas que le habían mencionado esta palabra y ahí se le salió porque la tenía en la mente, más allá Mm. de las intenciones que intenta él demostrar que no tiene respecto a ese término. Muy bien, muchísimas gracias por su análisis. Hemos estado con Enzo Helguera, analista político.